Listo, chicos. Entonces, vamos a ver lo que es hoy en día, lo que es la fuerza gravitacional, ¿no? Fuerza gravitacional. Esto de la fuerza gravitacional es un tema que se asemeja bastante a lo que es la ley de Coulomb. ¿Por qué? En sí vimos que la ley de Coulomb se basa entre cargas eléctricas, ¿sí o no? Entre cargas eléctricas. Acá la fuerza gravitacional es una fuerza de atracción entre dos masas, o de cuerpos muy masivos, o de poca masa, como quieras llamarlo. Y por lo general este tema de fuerza gravitacional se trata de la interacción de lo que son los planetas, ¿no es verdad? Entonces, de cierta manera vamos a ver lo siguiente. Como había dicho al principio, como dije al principio, la fuerza gravitacional se asemeja mucho a lo que es la ley de Coulomb. Y esta fuerza gravitacional se lo conoce como F igual a G por la masa 1 por la masa 2 dividido para la distancia de separación elevado al cuadrado. Como dije, se asemeja mucho a la ley de Coulomb. ¿Qué trato de hacer? Imaginémonos esta situación que tenemos aquí, ¿no verdad? Aquí tenemos, supongamos que estos dos circulitos fueran planetas, ¿no verdad? Y como tal, estos planetas se van a atraer, ¿sí? Tal, se van a atraer. Ya. Entonces, imaginémonos que tenemos dos planetas. Obviamente, el planeta que vamos a tener aquí a la izquierda le vamos a llamar el planeta 1 y acá vamos a llamar el planeta 2. ¿Ya? Pero yo quiero recalcar la parte específicamente de esta ecuación, de la fórmula general que acabo de poner, todo lo referente a lo que es la fuerza gravitacional, que justamente esta distancia que está elevada al cuadrado. Si tenemos dos planetas, o en este, como vemos aquí el ejemplo, ¿qué es lo típico que tú dirías? Que la distancia de separación es la parte justo de aquí, ¿no es verdad? Esta parte de aquí que estoy ahorita resaltando o poniendo de color amarillo. Lo voy a poner de otro color. Uno pensaría, y la mayoría en este tipo de temas, específicamente este tema, piensa que la parte que estoy poniendo ahorita de azul es la distancia de separación, pero es incorrecto. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo como que la parte de la órbita de cada uno de los planetas. Y en realidad no, desde ahí no sería la distancia de separación. A lo que me refiero en sí es lo siguiente, que la distancia de separación, siempre que haya problemas de gravitación con planetas o con diversos planetas, siempre se deben de tomar desde el centro de cada uno. Es decir, me refiero a esto. Cojo desde el centro del primer planeta hasta el centro del otro planeta. Esa es la distancia de separación que uno debería tomar correctamente. No esta parte de aquí, que la mayoría podría cometer este error, que la distancia de separación sería entre los límites de los planetas, pero en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque la atracción se produce debido al centro de masa. Es decir, que el centro de masa es donde se acumula toda la masa. Y lógicamente, recuerden que entre el cielo y el cielo del otro, o la atmósfera de un planeta con la atmósfera de otro planeta, no va a haber ninguna atracción. Siempre se van a atraer las masas. Y recuerden como tal, las atmósferas no es que tengan una masa, no es que tengan masas en sí, sino que simplemente es una atracción entre masas, o sea, prácticamente en algo sólido como son los planetas, ¿no? Ya, para tener una mejor comprensión de lo que hablo, aquí tenemos una pequeña simulación de lo que podría ser lo que grafique una calculadora 3D. Por ejemplo, un ratito ya se las proyecto muy bien. Me refiero a esto, observen, me refiero a esto. ¿Sí ven? Imagínense que este fuera, qué sé yo, supongamos que el planeta que está aquí, el de color naranja, fuera la Tierra. Supongamos que este fuera el planeta Tierra. Y el de acá es el planeta Marte. Supongamos, ¿no es verdad? Entonces, cuando uno pensaría de que debo tomar la distancia de separación, o sea, ¿cuál es la distancia de separación de ellos? Como dije yo, no es la distancia justo la que está aquí resaltada, la que está marcada de azul. La que estoy justamente rayando, esa no es la distancia de separación.
La distancia de separación correctamente se coge ¿desde dónde? Se coge desde el centro de un planeta hasta el centro del otro planeta en sí. Esa sería correctamente la distancia de separación. ¿Sí? Si viéramos correctamente, si se dan cuenta y lo hacemos un poquito de zoom, ¿no es verdad? Ya les hago zoom a todos, ¿sí? Nos damos cuenta que aquí, que la distancia de separación, dado que aquí ya nos podemos guiar en una recta, es de 6 unidades, ¿sí ven? Aquí justo el planeta Marte, como tengo ubicado, está ubicado su centro en el punto 0. Y si se dan cuenta, el centro del planeta Tierra está ubicado en el punto 6. O sea que 6 unidades es la distancia de separación, ¿no? Eso hay que hacer muy, muy en claro esa parte, ¿no? ¿Verdad? En este caso la distancia sería 6. Entonces, eso hay que tener muy, muy en claro, ¿no es verdad? Y adicional, explicando la parte teórica de esta fórmula en especial, es que es algo lógico. Entonces, la fuerza gravitacional es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia de separación. ¿Qué quiero decir con eso? Sencillo. Entre más alejados, ojo, entre más alejados estén los planetas, independientemente de sus masas, ojo, repito, independientemente de sus masas, si los planetas o los dos objetos con los que posee masa, con los que estés trabajando, o lo que te pone el problema, entre más separados estén, menor fuerza de atracción tendrán. Repito, mientras más separados estén, menor fuerza de atracción tendrán. Y si están muy, pero muy cerca, entonces la fuerza de atracción va a ser bastante grande, por así decirlo, va a aumentar. ¿Sí? Esto lo podemos relacionar con los imanes. ¿Qué pasa si tú acercas los imanes se van a pegar, ¿no? ¿Verdad? Ahí está la fuerza de atracción, muy aparte que los imanes tienen un campo electromagnético, pero lo podemos relacionar ahí. Los imanes también presentan la fuerza de atracción que presentan este tipo de problemas de gravitación. Entonces, mientras más cerca los imanes, se van a pegar. Mientras más alejen los imanes, no se van a atraer, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera se van a mover, ni un pedacito, ni nada. Vuelvo y repito, e independientemente de sus masas. No importa si la masa del uno es más grande, no importa si la masa del otro es más chiquita, no importa si el otro se reduce a la mitad, a un tercio, a un cuarto. Lo importante es recalcar que si la distancia entre ellas aumenta, la fuerza va a disminuir. Y si la distancia disminuye, la fuerza va a aumentar. Eso hay que aclararlo muy bien porque toman bastantes preguntas referentes a este tema en lo que es en el examen de LEAES. Entonces, bueno, repito la fórmula, fuerza gravitacional es igual a G. Por si acaso, G es la constante gravitacional. G es la constante gravitacional, que no hay que preocuparnos por determinarnos cuál es el valor de la constante gravitacional, porque en el examen siempre nos la van a dar, ¿no es verdad? Y tenemos que M1 y M2 son las masas de los planetas y D es la distancia de separación. No olvidemos que prácticamente esta distancia de separación que estamos viendo aquí a continuación, bien, es muy referente a qué, al radio de cada uno de qué, de cada uno de los planetas. Por ejemplo, si coges desde el centro hasta un extremo y dado que los planetas tienen de cierta manera, son una esfera y como lo estamos viendo aquí es una circunferencia, aquí podríamos decir tranquilamente que es el radio de la Tierra. ¿Sí ven? El radio de la Tierra. ¿Sí? Y acá tendríamos el ejemplo acá, sería por ejemplo el radio de Marte, ¿no? Ahí podríamos decir RM porque es el radio de Marte, ¿no? ¿Verdad? Eso cabe recalcar. Y obviamente este pedacito de separación que igual podríamos decir que fuera una altura H. Podríamos deducirla, ¿no? ¿No, verdad? De cierta manera. Listo, vamos a proceder a hacer los ejercicios que tenemos aquí. Tenemos lo siguiente. Según la ley de gravitación universal, la fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
y se expresa con la fórmula a continuación, que te dice F sub G, que es fuerza gravitacional, es igual a G, la constante gravitacional, por el producto de las masas, dividido por el cuadrado de la distancia que los separa. Prácticamente te lo está describiendo todo. Si una de las masas disminuye a la mitad y la distancia se duplica, ¿qué sucede con la fuerza gravitacional? ¿Aumenta o disminuye? Entonces veamos. Vamos a ver la pregunta. Dice que si una de las masas disminuye a la mitad y la distancia se duplica, ¿qué sucede con la fuerza gravitacional? Recordemos, ¿qué les dije yo? Independientemente de las masas, dije yo, así una se disminuye, así una se duplique, todo dependerá de que de la distancia de separación. Si la distancia considerablemente aumenta, se duplica, se triplica y todo lo demás, ¿eso qué quiere decir? Que entre más separados estén estos cuerpos con masa diferentes o iguales, la fuerza de gravitación que va a pasar va a disminuir. Pero si la distancia disminuye, va a aumentar la fuerza de gravitación. ¿Ya? Así que teóricamente hablando, podríamos decir que ¿qué sucede con la fuerza gravitacional? ¿No? ¿Qué sucede con la fuerza gravitacional? Que va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque la distancia se duplicó. Si no lo puedes entender teóricamente, tranquilo, lo vamos ahorita a resolver como nos dice el problema. Vamos a la parte que nos resalta aquí, dice, si una de las masas disminuye a la mitad, si una de las masas disminuye a la mitad y la distancia se duplica. A ver, dice que si una de las masas, al decirte si una de las masas, ¿qué te quiere decir? Que no importa qué masa escojas tú, puede ser la masa 1 o la masa 2, cualquiera de las dos se va a disminuir. Entonces, supongamos que la masa 1 se disminuye a la mitad. Entonces voy a poner la nueva fórmula. Entonces, aquí me quedaría fuerza gravitacional, ¿verdad? Es igual. Hagamos la rayita de fracción. Aquí sería por G, ¿no verdad? Punto. Hagamos la rayita de fracción, ¿no verdad? ¿Sí? Y sería igual a la masa 1. Ya habíamos dicho que una de las masas se disminuye a la mitad. Entonces, masa 1 dividido para 2 por la masa 2. ¿Por qué la masa 2 no la divido a la mitad? Porque aquí el problema te lo dice, lo que tengo subrayado de color naranja. Dice que si una de las masas disminuye, o sea, te está dando libertad de que tú escojas a preferencia que una se disminuya a la mitad. ¿Y qué más me dice aquí? Que la distancia se duplica, ¿no verdad? La distancia se duplica. Entonces, al decirse que la distancia se duplica, es decir, que se hace el doble, o sea, 2 veces. Y no olvidemos anotar la fórmula que tengo que elevarla al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, procedemos a realizar las operaciones pertinentes. Entonces, tengo que es la fuerza gravitacional igual a la constante gravitacional por aquí, masa 1 por masa 2, ¿qué me quedaría? Masa 1 por la masa 2 dividido para 2, porque no olvidemos que la masa 2 en teoría está sobre 1, ¿sí o no? ¿Sí? Déjenme cerrar el paréntesis aquí y no olvidemos nuestra pequeña fracción del lado de aquí abajo, que dice que es 2d elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. D al cuadrado, d cuadrado. ¿Sí ven? Aquí, ¿qué vamos a aplicar? Las fracciones. Aquí tenemos una fracción sobre una fracción, ¿no verdad? No olvidemos que este 4d cuadrado es como que estuviera sobre 1, ¿no? Y aplicamos la teoría, ¿no? Medio con medio y extremo con extremo, ¿no verdad? Y esto nos quedaría así. Nos quedaría como G por medio, el extremo con extremo, que te quedaría M1 por M2, ¿sí o no? Y por el 1, porque es el extremo, ¿no verdad? Y todo eso dividido para 2 por 4d al cuadrado, ya que son los medios, ¿no verdad? Ahí arriba, ¿qué me quedaría? M1 por M2 y por 1, me sigue quedando, recuerden que todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo.
Entonces, tendríamos que la fuerza gravitacional, ¿no es verdad? Te quedaría como G por M1 por M2 y por 1 sigue quedándome M1 por M2 dividido para, ¿cuánto es 2 por 4? 8 por D cuadrado, ¿sí? Y así tendríamos la fórmula de lo que pasaría bajo las condiciones que nos da el problema. ¿Qué pasa? Que si la masa disminuye y la distancia se duplica. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a comparar con la fórmula original y con la fórmula nueva que acabamos ahorita de deducir bajo los datos y condiciones que nos da el problema. Entonces, la copio aquí. ¿Ya? ¿No verdad? Si ven, ahí está el original. Esa es la original que nos da el problema. Y aquí voy a copiar la misma, pero ahora la voy a cambiar de la manera que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, se asemeja mucho, solo que abajo que tendría que ponerle 8, ¿no verdad? Entonces, si nos damos cuenta ahí, dense en cuenta que ahí el denominador aumenta. Y por matemáticas, recuerden que a medida que el denominador vaya subiendo o vaya aumentando su cantidad, la fracción que se va a hacer más pequeña. Para un mejor entendimiento es que, por ejemplo, tú tengas, tú sabes que, por ejemplo, un quinto, tú sabes que es 0,2, ¿no es verdad? Un cuarto, perdón, un quinto es 0,2, ¿no es verdad? A ver, mejor vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Tengo aquí, a ver, un medio, ya sabemos que es 0,5. Un tercio, prácticamente eso es 0,33. Un cuarto, ¿eso qué es? 0,25. Y un quinto es 0, ¿qué cosa? 0,20. ¿Sí o no? Si se dan cuenta, el denominador a medida que vaya aumentando se va disminuyendo su valor, ¿no verdad? Si ven, empezó con 0,5 y si yo le agrego, si el denominador aumenta 3 unidades, lo que se convierte en 5 se vuelve en 0,2. O sea que prácticamente va disminuyendo. Entonces, bajo este criterio, puedo decir que ¿qué pasa con esta fuerza gravitacional? Va a disminuir. Lo pudiste haber resuelto por teoría o pudiste haberlo demostrado matemáticamente, lo cual también es aceptable y para que estés seguro, ¿no es verdad? Entonces, igual lo repito y lo recalco, independientemente de sus masas, si la distancia aumenta, al decirte que eso aumenta, que se duplica, se triplica, se hace más grande, se vuelve muy, muy grande, la fuerza siempre va a ser más pequeña a medida que vaya aumentando. Si la distancia disminuye, a medida que vaya disminuyendo, la fuerza va a ir aumentando, ¿no? Recuerde que son inversos. Y eso es todo para la resolución de este pequeño problema teórico. Problema número 2. Dice, la fuerza de atracción entre dos cuerpos de masa M1 y M2 que se encuentran separados a una distancia D es F. Si la distancia se incrementa el doble, determinar F1 sobre F2. Interesante. F1 sobre F2. O sea, nos está pidiendo la relación. Cuando tú veas algo así que te dicen F1 sobre F2 es una relación o una razón. Si F1 es la fuerza inicial. Así que vamos a graficar la situación que nos están poniendo en el caso. Entonces, vamos a poner aquí dos planetas. Sí, déjenme ponerlos acá para que no me perturbe la imagen. No. Entonces, aquí tenemos dos planetas, supongamos que son la masa 1 y 2. Esta es la masa 1 y esta es la masa 2. No sabemos que la distancia de separación se mide desde los centros. Esa sería la distancia de separación, ¿no es verdad? Ya. Y sabemos que estos cuerpos van a experimentar una fuerza de atracción, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo es la fórmula? Sería constante gravitacional, masa 1 por masa 2, ¿sí o no? Dividido para la distancia al cuadrado, ¿no es verdad? Y esa sería la primera situación. Esa sería la fuerza 1. Es la primera situación que en general que te está diciendo el problema.
Ahora, voy a copiar esta misma gráfica, ¿de verdad? Y voy a ponerla con la segunda situación que nos están planteando. Dice, si la distancia se incrementa al doble, ojo, está diciendo que la distancia se incrementa al doble, la cual es 2D. La distancia se incrementa al doble, así que vamos a graficar esa situación de que la distancia se mantiene, se duplica. Entonces tendríamos que la fuerza 2 sería igual a que a G por M1 por M2 dividido para la distancia al cuadrado, que sería 2D. Ajá, 2D al cuadrado. Sí, exacto. Cosa que de ahí tendría que la fuerza 2, ¿no es verdad? O sea que la fuerza 2 sería igual a G por M1 por M2 y 2D al cuadrado, que ya sabríamos con el ejercicio que hicimos en antes, ya sabemos que eso es 4D cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces tendríamos que 4D cuadrado. Listo, ya tenemos las dos situaciones, ¿de verdad? Ya graficadas y sacadas las fórmulas y deducidas las fórmulas. Ahora, ¿qué hacemos? Nos pide la relación F1 sobre F2. Ah, ya. Entonces vamos a escribirla. F1 sobre F2. Igual. Hacemos nuestra rayita de fracción, porque así es la relación. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza 1? Bueno, ahí tenemos que la fuerza 1, que es G por M1 por M2, ¿sí o no? Dividido, ¿no es verdad? Dividido para de cuadrado, ¿sí o no? Esa es la fuerza 1. Ahora voy con la fuerza 2, que sería G por M1, M2, y todo eso dividido para, ¿de verdad? Para 4D cuadrado, como tal. ¿Sí ven? 4D cuadrado. Ahora, ¿qué aplico? Bueno, ¿qué cosa debo aplicar? Medio con medio y extremo con extremo. Cosa que esto, ¿cómo me quedaría? Bajo esa cosa que acabo de escribir ahorita. Bueno, copiamos aquí. Fuerza 1 sobre fuerza 2, ¿no es verdad? Igual. Otra vez hacemos nuestra rayita de fracción como tal. ¿Sí ven? Y tendríamos, ¿qué cosa? Lo siguiente. Arriba, los extremos con extremos que se multiplican. Quedaría G por M1 por M2 y todo eso por 4D cuadrado, ¿sí o no? Y abajo los extremos, los medios, pues, ¿no? D cuadrado por G por M1 por M2, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué procedemos? Procedemos a simplificar términos semejantes. La constante gravitacional y constante gravitacional se va. M1 con M1 se va. M2 con M2 se va. D cuadrado se va con D cuadrado. Y simplemente, ¿qué me queda? Me quedaría que F1 sobre F2, arriba que me quedó, simplemente el 4 sobre 1, ¿no? ¿Verdad? En conclusión, 4. Entonces, ¿cuánto es la razón o la relación de F1 dividido para F2? Es 4. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, sencillo, puedes explicar lo siguiente. Prácticamente tú ya sacaste la relación entre estas dos fuerzas con las dos situaciones. ¿Y qué puedes decir? Puedes hacer esto. Si despejas, por ejemplo, F1, ¿qué te quedaría? Como F2 estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y tienes tu primera deducción, que la fuerza 1 va a ser igual a 4 veces la fuerza 2. Y también puedes sacar tu segunda conclusión. Si despejas en cambio F2, va a ser igual en cambio F1 sobre 4. ¿Y qué puedes deducir ahí? Que la fuerza 2 es la cuarta parte de la fuerza 1. Por eso se hacen este tipo de relaciones, porque pueden que te pregunten, oye, ¿cuál es la relación entre estas las fuerzas? Es un cuarto de la otra, el triple de la otra, la cuarta parte de la otra, el cuádruple de la otra.
te pueden hacer ese tipo de preguntas. Pero en este caso simplemente te está preguntando sencillamente la relación de F1 sobre F2, la cual sería 4. Buscamos entre las opciones y tenemos que es 4. ¿Sí? Así de fácil se resuelve el ejercicio, nada complicado ni el otro mundo, ¿no? Tenemos un siguiente problema. La atracción gravitacional de un planeta A de masa A es el doble del módulo de la fuerza de atracción gravitacional del planeta B de masa MB, con respecto a su estrella central de masa MS. Entonces, si el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de la distancia del planeta A respecto a dicha estrella, como se muestra en la figura, determine la relación de masas entre el planeta más alejado y el más cercano al Sol. Considere a G como el módulo de la constante gravitacional. Bueno, vamos a leer la parte de la primera línea que te dice que la atracción gravitacional de un planeta A de masa A es el doble del módulo de la fuerza gravitacional del planeta B. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, un ratito, donde dejé mi lápiz. Un ratito, chicos, se me cayó el lápiz. Aquí está. Ya. Entonces, como tal, ¿no, verdad? Entonces ya podemos decir que se ajuste esa parte que estoy diciendo. Está diciendo que la fuerza gravitacional en el cuerpo A va a ser igual al doble de la fuerza gravitacional del planeta B. ¿Sí? Eso es lo primero que me está diciendo el problema. Que la fuerza gravitacional del planeta A va a ser igual al doble de la fuerza gravitacional de la fuerza B. Pero si hacemos un poquito de zoom para ver la gráfica, es la interacción que estamos aquí. Entonces, ¿qué te dice más aquí? Dice, pero todo es con respecto, ¿qué cosa? A su estrella central. Que la estrella central sería no el solcito, ¿no? Que vemos aquí que es el sol, ¿no? Como tal. Que es masa MS sol, masa sol. Entonces, si el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de la distancia del planeta A, dice que si el planeta B se encuentra ubicado a la mitad de la distancia del planeta A respecto a dicha estrella, como se muestra en la figura, o sea, a la mitad, se dice esto a la mitad. Entonces, vamos a sacar independientemente las fuerzas. ¿Cuál es la fuerza A? Sencillo, la fuerza A como tal, ¿qué le vamos a hacer? La fuerza A como tal, la vamos a llamar así. Entonces, la fuerza A nos quedaría como la constante gravitacional, ¿no? ¿Verdad? Por la masa A y por la masa del Sol. Recuerden que estamos haciendo la relación con de las fuerzas de atracción con el Sol, con su estrella principal. Y dividido para una distancia que lo vamos a llamar una distancia D. ¿Sí? Entonces, esa distancia D es la que yo llamo justamente la de aquí. La de aquí. Esta es la distancia D. Y no olvidemos que el problema que nos está prácticamente diciendo, que aquí entre el Sol y el planeta B dice que está a la mitad de la distancia que de A. Entonces, prácticamente lo que te está diciendo aquí el problema es que es de medios, ¿no, verdad? Entonces, conclusión que podemos hacer aquí, que la fuerza en B, no olvidemos que aquí quedaría D cuadrado, la fuerza en B, ¿no, verdad? Ahí tenemos, sería AG por la masa en B y la masa del Sol dividido, uy, se me fue un poquito la raya, dividido ¿para qué? Para D, bueno, para D medios elevado al cuadrado, ¿sí o no? Para D medios elevado al cuadrado, como tal. Entonces, aquí tendríamos que FB, ¿verdad? Quedaría constante gravitacional MB por la masa del Sol y todo eso dividido, ¿no, verdad? Déjenme bajar la rayita. Todo eso dividido para, bueno, D medios elevado al cuadrado, ¿qué sería? De cuartos. Y ese 4 que está dividiendo, aplicando la propiedad de medio con medio, extremo con extremo, pasaría ¿qué cosa? A multiplicar a la parte de. O sea que me quedaría, la verdad, cosa que me queda.
pasa a multiplicar a la parte de arriba, cosa que me quedaría 4 por G MB por MS dividido para D. ¿Sí? Dividido para D. Ya. Entonces, ya tenemos en teoría la fuerza A y la fuerza B ya deducidas, ¿no? Ya las tenemos deducidas. Y ahora vamos a leer qué nos pide en sí el problema. Nos pide que determinemos qué cosa. Determinemos la relación de masas entre el planeta más alejado y más cercano al Sol. La relación de masas entre el planeta más alejado y el más cercano al Sol. Nos está pidiendo una relación. Y como habíamos visto en el problema anterior, una relación es la división o una razón. ¿Quién es el planeta más alejado? Es el planeta A. El planeta A es el planeta más alejado, según la gráfica, ¿sí o no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué más tenemos? Tenemos que el planeta B está más cercano al Sol. Entonces, prácticamente lo que nos está pidiendo, la relación de masas, se escribiría de la siguiente manera. Sería la masa del cuerpo A dividida para la masa del cuerpo B. ¿Cuál es su relación? Y ahora tú dirás, ¿cómo la saco? Sencillo. Aquí no hay que irnos un poquito más ni reescribir fórmulas. ¿Por qué? Porque si recordamos al principio del problema ya nos da que la fuerza A es igual a 2 veces la fuerza B. Así que vamos a reemplazar eso. Pues. Vamos a reemplazar. Vamos a usar esta parte que nos está dando prácticamente el problema, que nos está diciendo, la verdad, nos está diciendo que la fuerza A es igual a 2 veces la fuerza B. Entonces vamos a usar eso a nuestro favor, como tal. ¿No? Vamos a usarlo. Entonces, la fuerza A, ¿cómo nos había quedado? Aquí la tenemos. La fuerza A nos quedó como G, ¿no es verdad? La copiamos aquí, ahí la tenemos. Hacemos un poquito más grande, ahí está. Esa es la fuerza A. Igual a 2 por la fuerza B, ¿no es verdad? La fuerza B. O sea que la fuerza B nos quedó esto. ¿Se ve? La copiamos aquí, hacemos más grande. Un ratito. Esta es la fuerza B, ¿no es verdad? ¿Ya? Entonces la fuerza B es lo que nos quedó de la fuerza B y la ponemos acá. Y no olvidemos que está multiplicando a qué cosa. Al 2. Y no olvidemos que acá está elevado al cuadrado, eso sí, a ver, mencionar que aquí debe estar elevado al cuadrado, ¿sí? Me comí el cuadrado, ¿sí? No olvidemos eso. Bueno, sencillo. Aquí, ¿qué hacemos? Podemos ya simplificar factores semejantes. Por ejemplo, directamente ya podemos simplificar. La G con la G se va. La masa del Sol con la masa del Sol también la puedo sacar. La distancia al cuadrado y la distancia al cuadrado también ya la puedo sacar. Cosa que del lado izquierdo ya solo simplemente que me queda la masa de A. Igual a 2 por 4, que ¿cuánto es 2 por 4? Quedaría, ¿qué cosa? 8, ¿no es verdad? ¿Sí o no? 8 por MB. ¿Sí o no? ¿Sí ven? Y no olvidemos que quiero sacar ¿cuál relación? Quiero sacar esta relación de la masa A dividido para la masa en B. Cosa que la masa A, la de P dividido para la masa en B, como está multiplicando, la puedo pasar a dividir y me quedaría que es igual a 8. ¿Sí ven? Y ya está. Así de fácil, así de sencillo. No había que irnos ni a hacer otras fórmulas y quedamos con que es la respuesta sería 8. ¿Ya? Así de fácil. Nada complicado, la verdad. Bueno, tenemos aquí el último problema. Dice, una universidad pone en órbita un satélite que seguirá una trayectoria circular alrededor del planeta Tierra. Considere que la masa de la Tierra es mt. Si el satélite cuenta con una masa ms y está ubicado a una distancia h de la superficie terrestre, ¿cuál es el periodo del satélite si toma el radio de la Tierra como RT? Yeah. Nos está pidiendo que calculemos el periodo. Afortunadamente, bajo este tema puedes deducirlo, puedes aplicar conocimientos de lo que es movimiento circular con dinámica circular, o sea, fuerza centrípeta,
entre otras cosas. Pero también bajo este tema puedes deducirlo con las fórmulas directas siempre y cuando tengas la fórmula. La fórmula se define como tal que el periodo, ¿no? ¿Verdad? Es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 4pi al cuadrado, ¿sí? Por la distancia de separación elevada al cubo, dividido para la constante gravitacional y la masa del planeta, ¿sí? La masa del planeta. Cabe recalcar que la masa del planeta, ¿no verdad? Cabe recalcar que la masa del planeta es con lo que tú puedes indicar el periodo con que otro gira a su alrededor, ¿sí? Eso sí hay que recalcarlo muy bien. Entonces, bajo este criterio ya puedes hacerlo y deducirlo la fórmula directa sin necesidad de andarlo definiendo. Claro que la podemos definir, pero recuerda que el día del examen no recuerda que es de resolverlo de cierta manera, de forma directa, es para ahorrar tiempo, ¿no? ¿Sí? Como tal. Entonces, dado esa explicación, no hay mucho que decir, simplemente ya podemos usar la fórmula. Entonces nos quedaría como el periodo es igual a 4pi cuadrado, ¿no verdad? Y la distancia de separación. Recuerden que yo, no la distancia de separación, que la mayoría cometería el error, sería esta altura h, la verdad, que vemos aquí a continuación. La verdad, esa no es la altura. Esta, digo, la distancia de separación. No es eso. Recuerden que siempre cuando hay una interacción entre un planeta, siempre la distancia de separación desde donde se toma. Desde su centro, ¿no verdad? Siempre desde su centro. En este caso, para tener un poquito más de aquí, ahí tenemos, ¿no verdad? Entonces, y no olvidemos que el pedacito de aquí hasta el pedacito de acá sigue siendo ¿qué cosa? El radio de la Tierra, dado que la Tierra se asemeja a una esfera y lo podemos ver en segunda dimensión como una circunferencia. Y no olviden que de un punto de la circunferencia hasta el extremo, hasta un extremo de la circunferencia, siempre va a indicar qué cosa, que es el radio. En este caso, el radio de la Tierra. Entonces, tendríamos que sumar estas dos distancias, la cual sería esta distancia que vendríamos aquí, la distancia de separación sería el radio de la Tierra más la altura en la que se encuentra el satélite. Entonces, RT más H elevado a lo que es al cubo, como dice la fórmula, ¿no es verdad? Y todo eso dividido para la constante gravitacional y la masa de la Tierra. Y todo eso, ¿en qué cosa? En raíz cuadrada. Y ya está, ¿sí? No olvidemos que el periodo a qué se refiere, como habíamos visto en la clase de movimiento circular, es el tiempo en el que tarda dar una cierta cantidad de vueltas, ¿no verdad? Y es prácticamente lo que nos está indicando esto. Y bueno, para no andar haciendo tantas definiciones muy largas, las cuales sí se pueden hacer para poder deducir la fórmula, pero no olvidemos que en el examen solo interesa que lo respondas muy bien, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la respuesta que se asemeja, ¿cuál sería? La literal. Y con esto hemos terminado con el tema de fuerza gravitacional. Nos hemos enfocado tanto en la parte teórica como en los ejercicios de deducción de fórmulas en los que nos piden relaciones entre las fuerzas, relaciones entre las masas y ver si aumenta o disminuye dado dos situaciones diferentes. Y aquí tenemos una del ¿sí? ¿Cuál es tu pregunta?